A mí. A ver. Y nos da gusto que regresaste con bien de paseo, José. Gracias. Nuestra hermana, Ya está grabando. nuestra nueva hermana, la maestra, que le vamos a poner que sí, ¿verdad? No nos está pidiendo. Bueno, vamos a tener esta parte, ¿sí? Pero tienes que pedirme permiso. Ah, bueno, ¿me da permiso para grabar? No, pero en la computadora. Es que yo estoy en el teléfono. Ah, estás en el teléfono. Yo creo que no se va a poder. José, No. no se puede, José. No. No se puede. No. Bueno, te lo mando por correo, digo, por YouTube. Sí, por favor. Sorry. Muy bien, entonces nosotros estamos teniendo ahora esta parte y se llama este estudio, lo fundí en 3 estudios en uno para que se pueda entender mejor. La semana pasada estuvimos estudiando del milenio, de la segunda venida de Cristo, los estudios pasados, las señales, etcétera, concerniente todo a la segunda venida de Jesucristo y de los muertos también del espiritismo. Acuérdense que estuvimos viendo la semana pasada el espiritismo de los muertos. Ahora bien, en esta ocasión les traigo este estudio, es el complemento. Es que todos los estudios se interrelacionan, los estudios doctrinales. Esta es la doctrina bíblica y esta es lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos a la tierra. Era el juicio. Es muy importante entenderlo, pero primero vamos con la Santa Ciudad, la cual muchos dudan que exista esta ciudad. Yo lo he mencionado en otros momentos. Y tirada de verdad la Santa Ciudad, dado que dudan los eruditos, algunos eruditos bíblicos, teólogos de otras denominaciones, dudan que la Santa Ciudad sea real. ¿Por qué? Porque la Santa Ciudad está escrita en símbolos y como símbolo, pues no podemos nosotros tomarlo como literal. Por lo tanto, si es literal o es simbólica. Está escrito en literalismo, en simbolismo, pero la Biblia en otras partes contextúa correctamente a lo que dice Apocalipsis, dándole de este modo un aspecto real y literal, aunque esté escrito en símbolos y esa es la explicación que da la Biblia. En el caso, después vamos a poder observar un poco más de cerca el juicio. ¿Cuándo comienza el juicio? La gente tiene miedo de este asunto del juicio, no lo entienden. Muchos, repito, dicen cristianos de hoy en día evangélicos que no vamos a ser enjuiciados. Nosotros no. Y por último veremos lo que Dios le vino a traer al hombre es otra vez traer la tierra nueva como estaba al principio con Adán y Eva, donde no se echaba a perder ni las flores, ni el pasto que se pisaba, ni nada de eso. Se echaba a perder, se pudría o se marchitaba. Va a ser hermoso estar en esos momentos, pero vamos primero por el principio de este estudio. Entonces, la Santa Ciudad, el juicio, la tierra nueva. La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, muy poco se comenta acerca de la Santa Ciudad, a no ser que por causa de las palabras favoritas de la gente, que en cantos, en algunas aseveraciones homiléticas, dicen, en las calles de oro y el mar de cristal voy a andar caminando, etcétera, etcétera. Y eso lo usan mucho los predicadores. A no ser por eso, la mayoría de los cristianos le prestan muy poca atención a este tema de la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué dice la Biblia que es la Nueva Jerusalén? Porque la vieja Jerusalén no tiene ya de dónde tomar lo bueno. Dicen que es santa, pues yo lo dudo, muy balaceada y bombardeada, ¿no? Y ahí se están peleando las tres religiones que existen ahí. El cristianismo está en los ortodoxos también, por supuesto. Está el catolicismo, están los musulmanes y también están los judíos. Así que está difícil entender que esta sea la Santa Ciudad. Algunos dicen que es la esposa del Cordero, pero este estudio desmiente esa aseveración que la mayoría de los predicadores dicen.
La santa ciudad, dicen, es la esposa del Cordero y que no es ni siquiera la novia de Cristo, como otros dicen. Debemos estudiar para ello Apocalipsis 21:9, Mateo 25, de 1 al 13 y Apocalipsis 2, para poder entender que no, ¿por qué no es la esposa del Cordero? Como muchos dicen, que la santa ciudad es la esposa del Cordero, que la iglesia es la esposa de Jesús, etcétera. Y para nada. Cuando la Biblia menciona que la iglesia es la novia de Cristo, no dice que es la novia de Cristo. Si ustedes observan bien en el texto, dice que la iglesia, dice que el apóstol Pablo dice que está preparando la iglesia para que presentarla a Dios como dice, una novia, y cuando se presenta una novia para tener la ceremonia nupcial, la ceremonia de casamiento, está muy hermosa la mujer, muy bonita, más que el hombre somos feos, pues la mujer se pone muy linda, se pone muy bien, y es por eso que usa el apóstol Pablo, la usa también como figura de que la iglesia debe ser pura, sin mancha, etcétera, etcétera. Hay algunas que se casan como 5 o 6 veces, 10 veces, como los artistas, y todos se atreven a casarse de blanco cada vez que se casan. En ese aspecto vemos que el hombre sigue teniendo sus propias ideas. Así que algunos estudiosos dicen, este es un tema bíblico, hermanos, 100%, y requiere cierta atención de parte de los hijos de Dios, de nosotros. Primero, porque Dios inspiró las Sagradas Escrituras con el propósito de conocerle a Él y esperar con firmeza sus promesas. La Santa Ciudad nos muestra que sus promesas son reales y ya las veremos. Así que algunos estudiosos de la Biblia entienden que la Santa Ciudad es fantasiosa y no existe en realidad, o que existe, pero no es como la escribe el libro de Apocalipsis. Y es cierto, en cierta forma, el apóstol Juan simplemente está diciendo, como él la vio en la revelación, y como en sus propias palabras, es lo que él dice así. Es inspirado para escribir, pero las palabras no son inspiradas. Me explico. Cuando Dios toma a alguien para que escriba de él, le revela primeramente como una pantalla en su mente, ¿no? Así le revela lo que le quiere revelar, y después le dice, ahora escríbelo. Y le da fuerza, energía y memoria para que escriba lo que vio. Pero el autor, el escritor bíblico, lo hace con sus propias palabras. Y aunque él es el inspirado, no así las palabras. Por eso el apóstol Juan y los grandes profetas escribieron en símbolos, etcétera, o escribieron lo que escribieron con sus propias palabras. Como el profeta Ezequiel, que miró, imagínense, un Dios que tiene unos seres vivientes que tienen pata de buey o cara de león, imagínense. Él lo describe así, el profeta Ezequiel, así también el Apocalipsis Juan. En el Apocalipsis describe la santa ciudad con sus propias palabras, como él puede describirlas a modo de que los seres humanos lo podamos entender de ese modo. Por eso algunos estudiosos no la consideran real. Pero la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma, dice el apóstol San Pedro. Así que veamos qué es lo que nos trae de la santa ciudad. En primer lugar, el Señor Jesús le llama de esta manera. Dice en Juan 14, del 1 al 3, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. En el original dice mansiones, no dice moradas, no dice habitaciones, no dice casas. Dice mansiones. Dice, en la casa de su Padre, dice él. Y dice así, y reza así el texto, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os haya aparejado el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Importante entenderlo así, que el Señor Jesús le llama a esta ciudad en la casa de su Padre. El Señor Jesús ahí promete en este texto de Juan 14, del 1 al 3, promete que nos va a dar por herencia esta ciudad también. Los nombres de la santa ciudad que dice la Biblia, dice del profeta Zacarías, que es la ciudad de verdad, es el monte de santidad. Y aquí tienen
La cita Zacarías 8:3. Pablo la llama de este modo, le llama la Nueva Jerusalén. Está en Apocalipsis 21:2, dice el apóstol Juan, y Pablo la llama la Jerusalén de arriba. ¿Cuál? La madre de todos, en Gálatas 4:26, y que es la madre de todos los hijos de Dios. Entonces, no es fantasiosa, aunque está escrita en símbolos en el Apocalipsis capítulo 21, no es fantasiosa, no es una fantasía, no es una cosa que se le ocurrió a Juan decirlo. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Lo importante de todo esto es entender que sí existe esa ciudad. Esa ciudad es muy grande y sí la hizo Dios, vamos a ver. Además, cuando el apóstol Pablo dice que es la madre de todos, pues quiere decir que es literal. Abraham creía en ella. En la carta a los Hebreos, Pablo dice que en 11:8-10, que él quería una ciudad con fundamentos. Una ciudad, dice, él ya esperaba una ciudad con fundamentos. Esos fundamentos y constructores, dice, el arquitecto y constructor es Dios. Así que vamos a ver si la ciudad existe o no existe. Vamos a ver la descripción que nos pone la Biblia de esta ciudad. Bonita, por cierto. Hermosa y clara, dice el Apocalipsis capítulo 21, 11-14. ¿Alguien me quiere leer? Ayúdame, José. Ayúdenme, por favor, y agarren sus Biblias. Y vamos a leer un poquito de esta porque quiero que entiendan bien y que la tengan en su mente. Y además, porque recuerden que está estudiando nuestro nuevo miembro, está estudiando estas cosas que ella nunca había oído tal vez. Ok, Tal vez, primero Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 11-14, ¿qué dice? Ok, dice, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sí, muy bien. Ahora, Si 16. usted, ahora del verso 16 al 20, luego el 21 y el 26, ¿cómo dices por fuera? Estamos viendo cómo es la ciudad por fuera. Apocalipsis ¿Cierto? 16. No, ahora el verso 16. Ah, el verso 16 del mismo 21. ¿Sí? Ok. Dice, la ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros de longitud. Su anchura y su altura eran iguales. Muy bien. Si ustedes entonces están observando bien, esta ciudad existe, es literal. Lo que pasa es que Juan con sus propias palabras no alcanza a describir en lo que en ese tiempo tenían, no alcanza a describirlo con más exactitud para nosotros. Así que en la traducción así lo presenta. Y dice que es una ciudad que tiene una muralla que mide 144 codos, media de ángel. Hay que entender todos esos términos. Y también dice que dice que es un cuadrado. Será un cubo en todo, porque él dice cuadrado, pero entonces sería un cubo, porque dice que su altura, su anchura y su longitud es la misma. Así que si la vemos por fuera de la ciudad, es enorme. Así que vamos a ver si la vemos por dentro ahora, qué nos dice en la ciudad santa por dentro. Apocalipsis 22, 1, 5. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Me quiere ayudar a José? Antonio, ¿alguien tiene su Biblia ahí en la mano, Abraham? Espérame tantito, ahorita agarro mi Biblia. Sí, quien sea que lo tenga ya esa Ahí va. cita. Ahí Dale. va. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y
Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, ya no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está, Rafa. Dios, uno, sí. ¿Ya estuvo? Sí. Falta más. No, ya leí del 1 al 5. Sí. Ah, Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer más énfasis en alguna cosa, y yo quiero leerles esta parte. Miren, la ciudad, el material de su muro dice que era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Dice, y su longitud, altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, medida de ángel, de hombre, dice, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, como el cristal. Y no viene ella al templo, porque el Señor Dios todo por eso es el templo de ella y es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí noche no habrá. Y llevarán la gloria y la honra y las naciones de ella. Ahora dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si la vemos por fuera y por dentro de la ciudad, vemos, en primer lugar, tiene 12,000 estadios de largo, 12,000 estadios de ancho y 12,000 estadios de alto, de ancho y de largo. Imaginen ustedes una ciudad con todos sus perfiles y sus torres, lo que tenga. Yo no sé cómo está la pobre descripción que entendemos es muy limitada a comparación de la vasta revelación que miró Juan. Y los poquitos versos que vemos, que leemos, que son, aunque son en símbolo, no alcanzamos a comprender cómo será esta gran ciudad, esta enorme ciudad, y que es de oro puro, sus calles, su plaza, y los cimientos, el muro, las puertas de una sola perla, y que no se van a cerrar. Entonces, ¿para qué quiere puertas? Pues muchos dicen, entonces, ¿para qué quiere puertas si no hay ladrones ahí? No, pero por alguna razón dice la Biblia que tiene puertas. ¿Por qué? Por sus razones tendrá, y hay una razón que sí puedo yo encontrar en la Biblia, que Dios va a abrir las puertas él mismo para que entren los redimidos. Es por esa razón que puedo yo hallar para qué razón tiene puertas, y además son una sola perla cada. Pero lo importante de todo es que veamos que sí existe, que es literal en su contexto bíblico, más no en el Apocalipsis, que es simbólico, pero en el contexto bíblico del resto, como dice el apóstol Pablo, es la madre de todos, es la Jerusalén de arriba, y que ya desde Abraham, Moisés, todos esperaban ciudad con fundamentos, y él dice que el constructor y hacedor es Jesucristo, es Dios mismo. Pero también vemos que no van a entrar a ella abominaciones. Los amantes de la mentira, los que dicen mentiras, no van a entrar en ella. La inmundicia, la suciedad, el que hace abominación y mentira, tampoco van a entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque recuerden que en la vida eterna no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor, ni pecado. En una palabra, lo que está diciendo estos textos bíblicos es que en esa ciudad solamente van a entrar
los que son purificados por la sangre de Cristo Jesús. Los que sí entrarán son los que sí entrarán, los que lavaron sus ropas, que dicen Apocalipsis 22:14, bienaventurados que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Los que están inscritos en el libro del Cordero, Apocalipsis 21:27, en el libro del Cordero, el libro de vida. El Espíritu Santo y la ciudad santa le hacen una invitación a nosotros, ¿verdad? Nos dice que debemos ir hacia Él, dice, el que, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abriere, yo entraré con Él, y Él y yo cenaremos juntos. Entonces, quiere decir la cena de las bodas del Cordero, ahí lo que está refiriendo a la invitación que hace el Señor Jesucristo. La pregunta es que si nosotros despreciaremos una invitación, necesitamos ahondar un poco más en el estudio de este estudio de la Santa Ciudad, porque de ese modo, yo al principio cuando vi esto, queridos hermanos, yo de repente dije, pues ¿quién va a una ciudad así? Dios no necesita eso. Los hombres tampoco, pues, si simplemente vamos a construir casas, ¿por qué necesitamos una ciudad así? Bueno, tiene su chiste. En primer lugar, porque allí habita Dios y ahí está el trono de Dios en esta ciudad. Existe y es literal, que es muy grande si es cierto, que los materiales con los que está hecho también es cierto. No sabemos cómo es el perfil, no sabemos, es una vaga descripción que hace Juan en sus pobres palabras, pero en su riqueza reveladora, eso es lo importante para nosotros, aunque la pobreza de palabras no lo describa del todo. Así que despreciaremos la invitación. Yo no les aconsejo que desprecien la invitación que nos hace el Señor, porque aunque en esta tierra parece mentira, nos atañe, nos sobrecoge, nos abruma todo lo que existe, el dinero, la casa, la familia, etcétera, etcétera. No es que no valga la pena la familia, por ejemplo, yo lo estoy haciendo en el sentido de que la vida eterna no tiene precio. Eso me refiero yo. Y por ningún motivo ni por ningún lado estoy diciendo que debamos dejar la familia para poder ir hacia Cristo Jesús, como yo he oído algunos casos que dicen que muy trabajadores en la iglesia y todo, y la familia, bien, gracias. Dice, no, es que mi esposa me estorba para predicar el evangelio. Mis hijos me entienden, etcétera, etcétera. Hay veces que nosotros usamos esas aseveraciones, pero el Señor Jesús dice, porque ellos toman un texto que dice el Señor, el que prefiera madre, hijos, hijas, antes que a mí, no es digno de mí. Y ahí se toman para ellos y dicen, no, yo tengo que seguir al Señor. Aunque mi familia no me quiera, aunque mi familia no me quiera seguir, yo voy a seguir y los dejan y no los atienden, etcétera, etcétera. Si supieran que el Señor no quiere eso, ¿no? Que los atiendan, pase lo que pase, que estén ahí ayudando, aconsejando, lo que sea, pero hacer uso del sentido común familiar y salvarlos si se dejan, y si no se dejan, pues usted ya cumplió por lo menos como Dios le dijo, no como usted piensa, y toma como justificación eso para darle buena relación en la vida. No, para nada, hay que hacer lo que tenemos que hacer y continuar con Dios en sus caminos ciertos. No a lo que se refiere a Cristo Jesús, que no le demos el primer lugar a otras cosas. Y una de las cosas que sí tenemos que hacer junto con el Señor es los hermanos, las hermanas, papá, la mamá, etcétera, la familia, los hijos. Hay que traerlos con nosotros. Si no, pues no los podemos empujar ni forzar, pero sí tenemos que atenderlos. Y no por eso el Señor Jesús no nos va a querer, no. El Señor Jesús no se refiere a eso. Se refiere a que uno le quiere dar buena lilacha nada más. No, para nada. Hay que estar con Cristo y en su camino agarrar todo lo que sea para llevarlo a Él.
para honra y gloria de Dios, ¿no? Así que no tomen eso como justificación. El asunto es de que, ¿por qué? Porque en el juicio es donde se da cuenta todo eso de si vamos a ir a la santa ciudad o no. En el juicio es donde vemos. Pero para entender este asunto del juicio, ¿por qué tiene que haber un juicio? El juicio no es para nosotros. El juicio tiene 3 etapas, 3 fases, es un ciclo de 3, de 3 tiempos. Es un juicio. ¿Pero qué significa juicio? Juicio significa discernir, discriminar. Entonces podemos, al hacer eso, al criticar, al discriminar, al discernir, podemos ver que eso es un juicio. En ese juicio se da a conocer si la persona es culpable o inocente. Así lo conocemos en la vida real y también Dios en el juicio. Pero el problema acá con Dios, que sí existe el juicio y algunos están esperando que el juicio venga cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos. Y no es así. El juicio ya, de hecho, ya está en su apogeo. Ya está puesto en efecto. ¿Desde cuándo? Vamos a ver ahorita. Pero sí existe el juicio. Y el juicio no va a ser hasta que venga Cristo Jesús, como algunos dicen. Ese es el día del juicio final. Y tampoco cuando viene Cristo en las nubes para llevarnos con él a los cielos, no es el juicio final tampoco, porque después viene otra parte. Entonces, por esa razón hay que entender cómo va a ser el juicio y por qué, el propósito, por qué Dios nos da a entender en la palabra de Dios el juicio y el plan de salvación. ¿Por qué? Porque mediante este juicio entendemos quién es Dios. Más que nada entenderemos quién es Dios y quién soy yo. Como un ser humano, en mi naturaleza humana, ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Y quién es Dios el eterno? Y si es bueno o es malo Dios, o es como hace ver el diablo. Entonces, el juicio tiene el propósito de darnos a entender quién es Dios en realidad y también que entendamos que se está llevando un proceso para poder vindicar el carácter de Dios. Entonces, aquí el que está en juicio, en realidad es Dios. El que está enjuiciado es Dios por su carácter. ¿Por qué? Porque cuando apareció el pecado en el cielo, o sea, estamos hablando ya del gran conflicto que existe entre Cristo y Satanás, el conflicto entre Dios, entre el bien y el mal. Y ese empezó en el cielo precisamente, no empezó en la tierra. Al empezar este conflicto en el cielo, entonces no sabemos cuándo comenzó, en un momento en la eternidad comenzó. Por eso este juicio es un discernimiento, una crítica, un desglosamiento de por qué hace Dios todo lo que está haciendo, como morir en la cruz del Calvario, por qué tenían que hacer el emblema y el tipo del corderito o los animales que sacrificaban, por qué el maná que cayó, por qué tenía que salir de la esclavitud de Egipto, etcétera, etcétera. Para entender estas historias, solamente en este contexto podremos agrandar nuestro conocimiento acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso, el juicio no comienza cuando viene Cristo. El juicio ya se efectuó, se está efectuando ¿desde cuándo? Dice que en Apocalipsis 14:7 dice que debemos creer en Dios y temer su nombre porque la hora de su juicio es llegada. ¿Cuándo comenzó? Empezó en el año de 1844, o sea, al cumplimiento de la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, cuando el santuario sería purificado. Y el juicio es una palabra que a veces no entendemos bien. El juicio se refería a que en ese momento, ese juicio, esa parte, esa situación, esa acción de limpieza, de purificación, y allí comenzaría a purificar Dios a sus hijos, pero a la misma vez empezaría a enjuiciar a cierto grupo de personas.
El juicio tiene 3 fases porque hay que satisfacer la necesidad de entendimiento a 3 grupos: al universo entero, a los ángeles fieles y a los seres humanos. Por eso se hace en 3 fases. Vamos a ver, en el juicio previo investigador que ya comenzó, que se llama juicio previo a la venida de Jesucristo, y que comenzó al término de la profecía de los 2300 tardes y mañanas que habla Daniel capítulo 8, verso 14. Ese es el juicio, también se le llama investigador. Todo el tiempo le llamaban investigador. Últimamente, en la última década, le han dado por llamarle juicio previo. Que no más cambia el término, pero el juicio no cambia, es el mismo. Entonces viene el otro, el juicio de los malos, que es el juicio verificativo que conocemos también de ese modo, y que se lleva a cabo por los santos de Dios que van a juzgar al mundo y a los mismos ángeles que dicen 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. Ese es el juicio a los malos que se quedaron aquí en la tierra cuando viene Cristo y los deja aquí en la tierra muertos. Allí vamos a juzgarlos, y al diablo que se quede encerrado en esta tierra, en este planeta con sus ángeles malos, los vamos a enjuiciar. O sea, vamos a ver por qué, no porque los vamos a sentenciar. Enjuiciarlos no quiere decir eso, enjuiciar quiere decir discernir, ¿verdad? Hacer una crítica de su situación. Y la tercera fase es el juicio final, es el juicio final ejecutivo. ¿Por qué es el juicio final? Porque ya ahí termina Dios el pecado y ahí quema a todas las obras que el pecado hizo, a Satanás, los malos ángeles y a los malos de todos los tiempos, que con el pecado son quemados. Y no porque Dios los castigó o Dios no los quiso, no los amó, no, simplemente porque ellos no quisieron entregarle sus pecados a Cristo. La palabra juicio nos produce una sensación de miedo, y es natural porque todo ser humano sabe que en algún momento de su vida cometió algo que no fue correcto de acuerdo a leyes, reglas o estatutos y preceptos con los cuales tuvo su desarrollo o formación cultural y religiosa que afecta la vida de cada ser humano, y de ese modo presupone, con miedo o no, que estará en un juicio cuando muera. Yo conocí el caso de un señor que yo amé mucho en mi vida. Es el papá de un amigo mío, y él era muy bueno a mis 2 amigos, a Raúl y Víctor, y a mí. Siempre nos llevaba a pasear, él nos pagaba todo, nos amaba mucho el Señor, y nos llevaba siempre a pasear, nos daba de comer, etc. Y él me decía que él no creía, que era ateo, porque él creía más en Marx, en Engels, etc. Él creía más en el socialismo. ¿Por qué? Por la situación política del mundo, que son una bola de ladrones, los líderes mundiales de hoy en día, los presidentes, nomás para robar el dinero y para tener poder, tienen a toda la civilización humana, la tienen de muy deplorable situación. Muchos están muriendo de hambre por causa de todo eso, y es por eso que él no creía en eso, él creía en el socialismo mejor. Aún así, lo curioso del caso, que muy buena gente ese señor, no creía en Dios, era ateo, y al final se arrepintió y sí creyó en Dios. ¿Por qué? Porque entendía que iba a estar en un momento dado en el juicio. Tal vez le llegó el Señor le tocó el corazón, pudo buscar a Dios en esos momentos. Este es un relato. Se trata de una parte que en otro momento les platico. No se trata del juicio, pero en otro momento. El juicio de Dios efectúa este juicio en 3 ciclos, ya dije, en 3 diferentes tiempos. Es porque el gran conflicto que existe entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, el plan de salvación tiene un propósito muy alto, mucho más amplio, envolvente, que simplemente desde el salvar al ser humano. Ustedes me han oído hablar muchas veces de esto, y aquí lo vamos a ver por qué lo digo. El pecado comenzó en el cielo, y por lo tanto el juicio debe ser efectuado a un nivel universal. Dios resuelve, vamos a ver aquí,
este conflicto en su contexto cósmico y no solamente para salvar este planeta. El mal no existe solo en este planeta, está en el universo, ya que comenzó no en la tierra, sino en el cielo. Me explico de este modo, que no vayan a pensar que aunque el planeta Tierra es el único que cayó en pecado, recuerden que cuando comenzó el conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, en el cielo comienza en la mente de Lucifer, un ángel bueno y perfecto y feliz. Comenzó en él a bullir algo en su mente, y era el asunto del misterio de iniquidad, que ni él sabía qué estaba pasando. Pero allí entonces comienza a lanzar acusaciones en contra de Dios, en contra de Cristo y del Padre, ¿no? sobre todo de Cristo. Y ataca al Padre Celestial en su carácter cuando dice que es un Dios severo, que nos tiene como marionetas, como puppets. En fin, de este modo, comienza ese mal ahí, pero comienza en el mismo cielo, allí en la santa ciudad donde están las moradas que fue a preparar Cristo por nosotros, esa mansión. Y comienza a influenciar y a revelarse a otros ángeles, y ahí fue el problema. Por eso digo, es que no solamente el mal está en este mundo, sino que está en la mente todavía de muchas partes, muchos mundos que no han caído en pecado. Y por supuesto que ya empezaron a ver quién tiene razón, que es en la cruz del Calvario. Ahí todos podemos ver que Dios tiene razón y que su carácter fue vindicado, porque Cristo Jesús nunca pecó, un ser humano como ustedes y como yo, en su carácter, en su naturaleza, perdón, y sin embargo, él perfectamente caminó en esta tierra sin mostrar otro carácter que no fuera el del Padre Celestial, y esa benignidad, ese amor, esa bondad de Cristo Jesús la demuestra, y demuestra que el Padre Celestial tiene ese carácter misericordioso y bueno. Por eso yo les he dicho muchas veces que Dios no castiga en el sentido como lo pensamos. Dios no castiga porque Él es bueno, pero vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, así que el plan de salvación no nada más implicaba al ser humano, se implicaba en su contexto cósmico, a todo el universo. Y el mal no nada más está en la tierra, sino también en el cielo, y hay que erradicarlo. En Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, se describe el origen del mal en el cielo y no en la tierra. Esa gran batalla que hubo entre Satanás, entre Miguel y sus ángeles, y lidiaban el dragón y sus ángeles, peleaban, luchaban, argumentaban. Era una batalla de principios, una batalla de argumentos sobre principios de los 10 mandamientos. Desde entonces, el diablo ha tenido odio a los 10 mandamientos de Dios. Por eso él hace todo lo posible porque en esta tierra la gente no los guarde. Precisamente, y usa iglesias para lograrlo. Tremendo esto. Sin embargo, allí se describe el conflicto que comienza en el cielo y no en la tierra. Este texto también denota que una tercera parte de los ángeles del cielo eligieron y decidieron con su libre albedrío aliarse con Satanás. Esto indica que Satanás y sus argumentos contra el gobierno de Dios eran muy persuasivos, ya que logró poner en contra de Dios a esta tercera parte de los ángeles, originando confusión entre los ángeles del cielo y acerca de Dios y su carácter. Y los otros mundos veían eso. Esto sucedió antes que Dios creara a este planeta y, por supuesto, antes que Adán y Eva pecaran. Los ángeles están involucrados a un grado universal. Quiere decir que el misterio de iniquidad es un grado, está en un nivel universal. Esto que los ángeles leales y los rebeldes y también los moradores de estos planetas están envueltos y están observando la forma como Dios trata con el problema del mal que existe. Por eso ustedes ven ahora que hay muchas cosas, y dice la gente, ¿por qué si Dios es Dios y sabe todo? Y es bueno, ¿por qué no para al pederasta, al malvado,
al tirano, al dictador que mata a mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no los para? Bueno, él está tratando de una forma tan sabia que permite que el misterio de iniquidad se desarrolle por completo para que no vuelva a aparecer jamás en toda la eternidad el pecado de nuevo. ¿Sí? Y lo están viendo ahorita ya en todo el universo, están viendo cómo Dios en su gran amor y misericordia está llevando a efecto este plan de salvación de una manera muy amorosa y muy, muy sabia también, sin poner en riesgo a la bondad. El texto de la carta de Review and Herald de Elena G. de White, que data de septiembre 25 del año 1900, dice: Dios tiene mundos sobre mundos. Fíjense, eso lo dice la Biblia en la parábola de las 100 ovejas. Y dice: bienaventurados los que están en los cielos y los que viven en los cielos, dice, porque en la tierra descendió el cielo teniendo gran furor e ira. Imagínense. Así que están sobre mundos, que estos sí obedecen la ley de Dios, los 10 mandamientos, estos planetas que existen, y todo lo que se hace en estos mundos es para gloria del Creador. Al ver los habitantes de estos mundos el gran precio para rescatar al hombre, se llenan de admiración. Con intenso interés observan la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y a medida que esta controversia avanza y la gloria de Dios resplandece más y más, le rinden alabanza. No obstante, porque el hombre finito tan solo es capaz de discernir un poco del maravilloso poder de Dios. Esto se apropia de la gloria, el hombre, el ser humano, se apropia de la gloria que le pertenece al Creador. ¿En qué sentido? Ahorita dicen no hay Dios, la ciencia, mandan a Marte, a la Luna, satélites, etcétera, etcétera. Quieren ver un montón de cosas allá de que hay en el universo, cuando en realidad ni siquiera saben todo lo que hay aquí en el océano, pero allá andan allá queriendo, permítanme. Es que en la cabina de control me están haciendo ruido. Disculpen. Así que los seres humanos estamos desechando a Dios por la falsamente llamada ciencia, que si bien es buena en cierto modo, la ciencia está evitándonos entender bien cómo obra Dios y desechan a Dios de su plan. Por eso ven ustedes que los hombres hacen planes y planes y planes y invierten muchísimo dinero para los viajes que hacen siderales. Pues cuando aquí en África tenemos muchas gentes muriendo de hambre, en México y en otras partes, y los políticos se ayudan entre ellos para tener poder entre ellos nada más. Unos cuantos tienen la gran riqueza del mundo y han agostado toda la materia de los países, y desde madera, minerales, todo eso, ya la están desgastando poco a poco y demasiado hora en día, a tal grado que ya no queda mucho y somos 7,000 millones de gente que hay que alimentar y ya no sabemos. Y aún así, no le dan la gloria a Dios, sino simplemente quieren ir a colonizar otros planetas o están haciendo exploraciones para ir para allá. Cuando Dios dijo que no es posible y siguen en lo suyo, invirtiendo cada centavo que tienen para lograr eso, tristemente, hermanos, están dejando a un lado a Dios y su sabiduría. Y dice: oh, que el velo pudiese ser quitado y que pudiesen ver más allá de su propia sabiduría. Cada boca cesaría entonces de jactarse. Los hombres comprenderían la grandeza de los planes de Dios y en cambio comprenderían que su propio conocimiento es vastamente inferior. Nunca más pensarían que tienen el derecho de juzgar los planes de Dios o de convocarle ante su tribunal para dictar sentencias sobre sus acciones. Aquí, si quieren, les explico un poquito esta parte en el final. Sí, porque a veces juzgamos más a Dios y lo juzgamos mal y decimos: ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué esto y lo otro? Todo cuando nos duele algo o no tenemos alguna cosa.
En lugar de rendirnos, Señor, ayúdame, y el Señor ayudaría, el Señor obraría. La incredulidad les hace al ser humano, les hace jactarse de que no creen bien en Dios. No creemos bien en Dios. De hecho, no. Todavía nosotros que decimos somos hijos de Él, creemos y en muchas formas creemos como queremos creer. Ojalá y avancemos más en la creencia a Dios para que lo entendamos como es Él. Dios hace el juicio en 3 fases o etapas y es para convencer a cada uno de los grupos que están involucrados en esta controversia de que Él es amoroso, misericordioso y justo. En 1 Corintios capítulo 4, verso 9, el apóstol Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, apóstoles, como postreros, como últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos del mundo y a los ángeles y a los hombres. Aquí podemos ver, esos son los 3 grupos que el apóstol Pablo está diciendo que somos el espectáculo. En este aspecto podríamos decir que espectáculo es del griego teatrón. Aquí está, lo escribí en griego y en traducido. Teatrón quiere decir teatro. Y dice que al mundo, cosmo, aquí está en griego, cosmos quiere decir mundo, pero cuando también se refiere al universo y a los ángeles y a los hombres. Pablo entendía que eran un universo, uno de los grupos que hay que convencer, que habían que ver quién es Dios misericordioso y justo. También te había que convencer y darles a entender a los ángeles que no cayeron en pecado, que son millones de millones y otros moradores de otros planetas. A los hombres, tanto hombres humanos que están en otros planetas como a nosotros acá que hemos caído en pecado. Aquellos no han caído, nosotros sí. Y a todos esos 3 grupos hay que convencerlos. ¿Sí? Dios tenía que reconciliar consigo al cielo y la tierra. Aquí está lo que les decía, que Dios tenía que reconciliar consigo, o sea, con Él, al cielo y la tierra. O sea, los moradores, los ángeles, tenían que reconciliarlos. El diablo hizo mucho daño aseverando que Dios era todo lo contrario que Él dice ser un Dios bueno, justo, misericordioso. El diablo decía, no, tú nos estás llevando como si fuéramos marionetas, nos obligas, los 10 mandamientos son injustos, yo no necesito 10 mandamientos, yo soy bueno, yo no necesito para una ley para guiarme, con mi puro albedrío yo me guío. Eso es lo que dice el diablo. Yo lo he leído, como él dice, como él ataca, y es terrible, hermanos, es terrible. Por eso dice San Pablo que Dios tenía que reconciliar consigo el cielo y la tierra. O sea, hacerle ver al universo entero que Dios es Dios y es bueno, y es magnánimo, es misericordioso y es justo. ¿Justo en qué sentido? Vamos a hablar un poquito de justicia más adelante, pero por lo pronto, ¿justo en qué sentido? Justo en que Él es perdonador. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, o sea, que en Cristo Jesús habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es lo que ya la aseveración de lo que les expliqué. Y si no me expliqué, podemos, antes de continuar, ¿entendieron bien esta parte? ¿Por qué es tan importante entender esto ahorita? Para que veamos por qué Dios hace el juicio investigador, el juicio verificativo y el juicio final. ¿Sí? Por esta razón. 3 fases, 3 grupos, y a todos hay que satisfacerlos. Pues hay dudas y cuestionamientos que necesitan ser contestadas, y el juicio de Dios es para contestar estas preguntas y dudas que tienen los diferentes grupos de seres que existen. En el juicio de Dios es importante entenderlo. Recuerden que en el juicio estaba el carácter de Dios estaba entredicho hasta que vino Cristo Jesús. Ahora vamos a ver nosotros en qué sentido es para nosotros. Dice en Daniel capítulo 7, verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos una etapa que comenta Daniel el profeta y que también Jesucristo comentaba en su estancia aquí y además en Apocalipsis. Así que vemos que el juicio está en pleno a tambor batiente ahorita, ¿no? El juicio de Dios que todos entendemos. Hay una parte del juicio que estamos llevando, que Dios juzgará al mundo con justicia. O sea, con misericordia, con amor y con perdón. Hechos 17:31 lo dice. O sea, el libro de Hechos. Los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Algunos piensan que después de muerto le hacemos en la iglesia católica romana, y me acuerdo, mi mamá mandaba una listita y un dinerito para el padrecito para que mencionara solamente a mi abuelo, a mis tíos de mis tíos, etcétera. Tenía una lista más o menos como de 15 personas y no teníamos dinero ni para comer, pero el padrecito tenía que pagarse y ni modo. Así que, ¿para qué? Para que salieran del purgatorio sus almas. Imaginen ustedes las novenas, esas misas, las misas gregorianas, las misas que hacen de cuerpo presente para que la persona se salve, etcétera, o vaya a la gloria después del purgatorio, ¿no? La Biblia dice bien claro, los hombres mueren solo una vez y después ya es el juicio. Hebreos 9:27 lo confirma. En la parábola del juicio de Dios en Mateo 25:31 al 46 nos menciona también esa parte del juicio, cómo está obrando Dios al respecto. El juicio de Dios, los tres juicios que estamos viendo, recuerden que uno se llama el juicio previo, el juicio investigador, el juicio de los malos, el juicio verificativo y el juicio final es el juicio ejecutivo. Ese es el juicio en sus tres etapas, tres fases, y comienza al concluir el juicio previo o investigador, previo a la venida de Cristo o investigador. ¿Y qué pasó? No que era para muchos, dicen, y los evangélicos protestantes hoy en día no dicen que cuando viene Cristo ahí está el juicio final. No, para nada. Están muy divagados y son cristianos y leen la Biblia y son teólogos. ¿Cómo es posible que no se den cuenta que en la Biblia está? Si yo lo entiendo que soy un simple mortal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que yo no soy muy inteligente, pero sí entiendo una cosa. Precisamente como no lo soy, me rindo ante la grandeza de Dios en su Biblia y hay que buscarle ahí, hay que entenderle, hay que estudiarle para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque no me quiero perder. Simplemente por eso. Y hay que entender todo lo que Dios nos dice. No nada más quedarme con lo que el pastor diga. Y el pastor dice que ya estás bajo la gracia, ya una vez salvo, siempre salvo. Ya te salvó, ya estuvo. Así dicen. Y por esa razón no vamos a ser enjuiciados. Es lo que ellos dicen. Este juicio investigador o previo comienza al concluir el periodo profético del libro de Daniel, capítulo 8, verso 14, de los 2300 días de tarde y mañana que menciona Daniel el profeta. Allí comenzó, ¿cuándo? Del año 457 a.C., cuando se dio el decreto a ir a reconstruir Jerusalén después de los 70 años de cautiverio que fue llevados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresarían a Jerusalén en ese decreto que se dio en 457 a.C. Al año de 1854 se cumplen los 2300 días de tarde y mañana. Allí empezó el juicio previo, el juicio investigador que ahorita se está llevando a cabo. ¿Quiénes son enjuiciados ahorita? Los muertos y después de los muertos, los vivos. O sea que si la gente ahorita no hay ninguna en el cielo, como nos han dicho, que se murieron y se va al cielo, etcétera, o al purgatorio o al infierno. No, para nada, porque recuerden que en la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo que estamos esperando, resucitan los muertos en Cristo todos los tiempos. Y los malos sin Cristo resucitan después del milenio. ¿Para qué? Para recibir su pago. Entonces, quiere decir que no están enjuiciados todavía, pero están enjuiciados ahorita en este juicio de 1944 y los vivos.
que quedamos todavía. Así que ese es el juicio investigador, el juicio previo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Antes de continuar. Son bien buenos ustedes, no preguntan nada, yo creo que ya entendieron muy bien. Les voy a hacer preguntas al final a ver si es cierto, ¿ok? Recuerden que es una clase. Ok, porque me dejan no, yo les pregunto para ver si entienden, porque si no entienden. Pregúntales. No, es que la cosa es que entonces el maestro es malo, porque si no pregunto, luego me entendieron todo, sí, entendieron, y les pregunto después, o se trata de que ustedes enseñen a alguien y de repente se atoran. No, hay que preguntar si tienen alguna duda. Muy bien. El juicio de los malos o verificativo tiene lugar en el cielo por los santos de Dios que se lleva en esta segunda ocasión que lo esperamos, nos llevará al cielo para tener ese juicio que dice en Primera de Corintios 6, 2 y 3. ¿Pregunta? ¿Alguien preguntó? Bueno, en Apocalipsis 24 nos dice que se sentaron, vi las almas de los degollados, se sentaron y se les dio el poder de juzgar. Ahí se lleva este juicio de los malos o el juicio verificativo. Ahí miraremos en el cielo por qué razón no fue Rafael Jiménez o no fue Zulano, o yo preguntaré por qué no está aquí cierta persona que yo le di estudios bíblicos y por qué no está aquí. Bueno, pues ahí miraré por qué. El juicio final o ejecutivo, este se lleva a efecto al término del milenio, lo dicen Romanos 2:5, segunda de Pedro 3:7 y Malaquías 4, del 1 al 5, donde estará el lago de fuego. Ahí se lleva el juicio final. Ahí se lleva el juicio que está hablando Mateo 24, verso 31. ¿Sí me explico? El juicio es importante entenderlo, porque ahorita se está llevando a cabo. ¿Quiénes componen un juicio? Bueno, está el juez, está el abogado, el fiscal o acusador, los testigos, el acusado. En este caso, vamos a ver más adelantito, pero rapidito, el juez es Dios, el abogado es Cristo, el fiscal o acusador es el diablo, los testigos son los ángeles y el acusado somos ustedes, somos ustedes y yo. El juicio previo o investigador. Cuando el juicio investigador concluya, esto ya es una síntesis, después de haber decidido los casos de todos los justos, comenzando por los muertos y terminando por los vivos, Cristo habrá borrado todos los pecados de sus hijos de los registros celestiales y por esta obra quedarán delante de Dios como si nunca hubiesen pecado. Listos para ir a vivir con Él para siempre en el reino eterno que Cristo Jesús establecerá de acuerdo con sus promesas. La obra principal de Cristo durante este juicio investigador entonces es el acto de borrar los pecados de los que han perseverado hasta el fin y han permanecido bajo los méritos de la sangre de Cristo hasta su último día de existencia. Gloria a Dios por eso, hermanos. El juicio, le tenemos miedo o todas esas cosas, no tengan miedo para nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios no espera que ustedes cuando vienen a Cristo y lo entienden y lo alaban y lo buscan o se entregan a Él, Él no espera que ustedes y yo seamos perfectos. Él no, Él quiere, dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Dice, si tu pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la lana. Quiere decir que el pecado se me va a limpiar de mi ser. Esa es la idea del juicio, que nosotros debamos entender que Cristo Jesús en aquel día, cuando se acabe ya por fin, se acabe de interceder en el lugar santísimo donde está ahorita, mis pecados todos habrán sido borrados. Muchos ya descansan en el Señor, creyendo en Cristo, y yo nunca miré que fueran perfectos. Nunca miré que alcanzaron esa perfección. Bueno, ni siquiera el apóstol Pablo tenía esa perfección. Al final de su vida, sí la logró, porque hasta él mismo dice, pero ya era al final de su vida, cuando le cortaron la cabeza en Roma, el emperador Nerón se la mandó cortar, y en realidad vemos que él sí dice, me espera la corona de la vida. Él estaba tan seguro de quien había creído, de quien se había entregado, que había limpiado su vida, que entendía que
el Señor había estado con él todo, ya estaba reflejando el carácter. El mártir Esteban, aquel que Pablo mismo estaba apoyando, estaba presionando a todos para que lo mataran, mismo Pablo lo estaba allí. Bueno, ese hombre sí tenía una perfección de carácter. Sí, y en su vida pudo haber tenido pecados, por supuesto. Hasta la mamá de Jesús, la madre de Jesús, ella necesita de Cristo para ser salva también. Todos tenemos ese problema de la naturaleza del pecado, pero Cristo Jesús nos limpia y nos borrará en este juicio investigador, borrará los pecados de ustedes y los míos. Hay que perseverar hasta el fin. No somos perfectos, yo menos que ustedes, pero sí les puedo asegurar que en aquel momento dado, al final de mi existencia, confío en Dios que me va, no estoy seguro, pero confío que me va a borrar mis pecados. Yo creo en Él, he creído en Él. Y ustedes también tengan esa fe, esa confianza en Dios. Mi seguridad de la vida eterna, queridos hermanos, yo la tengo en Cristo Jesús, Dios nuestro. No en mí, no tengo mi seguridad en mí. No, la tengo en Cristo nada más. Y así es lo que ustedes deben pensar al respecto. A ver, Luisito, dime. Aquí te va. A ver. Mira, lo que estoy notando es que todos, cuando viene Cristo Jesús, se lleva a su pueblo, a su iglesia. Sí. Ya aquí los que quedamos, ya no tenemos prácticamente ninguna oportunidad. Entonces, van al cielo y van a chequear el juicio, nada más de por qué nos perdimos los que nos quedamos. Eso es lo que estoy notando. No estoy viendo que habría una oportunidad ni nada para los que se quedaron en la tierra. A ver, ¿alguien le quiere comentar lo que están comentando Luis? A ver, Lulú, ¿quieres comentar algo? ¿Abraham? O yo. O tú, quien quiera. Pues ahorita, a ver. Pues ahorita es el tiempo que tenemos que hacer para estar con Él, porque mientras no se cierre la puerta de la gracia, hay tiempo. Así que después del tiempo de que se cierra la puerta de la gracia es cuando ya se acabó el tiempo. Sí, efectivamente, ahorita es el tiempo, de, mientras usted está en vida, hay esperanza, dice el dicho. Y es muy cierto. Es muy cierto. Nosotros no podemos, ¿perdón? Sí, ahorita nosotros estamos creyendo en Dios. El hermano Luis está comentando de a los que se queden aquí cuando Jesucristo venga y se lleve a sus hijos. Los que se queden aquí no tienen la oportunidad. ¿Y por qué no tienen la oportunidad? Porque ya murieron y quedan muertos. Entonces, un muerto no se puede arrepentir, ¿verdad? Recuerden, un espíritu no tiene ni carne ni huesos, nada. El ser humano, el vivo, el alma, se puede arrepentir mientras tenga vida si reconoce. Pero ya muerto, pues ni 1000 misas dichas por el propio Papa del cuerpo presente lo va a sacar de donde esté. Se los digo, eso por la gente que cree, no quiero ofender a nadie en particular, ¿verdad? Porque sobre todo nuestra hermana nueva, no, ¿verdad? En el catolicismo así pensamos, pero yo por eso digo, y no lo digo con jactancia tampoco, pero es una realidad. Haga lo que haga, misa tras misa, no lo van a sacar de ahí. El problema es que nosotros no sabemos si está allí o no, si está perdido o no. A ver, José. Una pregunta relacionada a eso. ¿Y en qué versículo podríamos aseverar esa respuesta de decir de que ya no tienes chance de salvar? No, tenemos que entender bien el estado de los muertos. Para eso, tenemos que entender que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea, la persona muere, al morir, inmediatamente ahí está su juicio. Ya terminó su juicio a esa persona. Así de simple. Así que lo que hizo en vida, lo hizo o lo dijo,
Y lo que no pudo hacer, no hizo y nunca la va a volver a hacer. Ya lo único que queda, como dice, solamente le queda, dice en Hebreos 10:26, una horrenda expectación de juicio, dice el apóstol Pablo. Así que, mientras hay vida y esperanza, y yo, como les digo, les aconsejo, yo no les digo que pequen y que no pequen, yo no meto en su carácter, metan ustedes con Dios nada más allí, nadie se tiene que meter ahí más que ustedes y Dios. Pero sí les puedo decir que no se preocupen, no dejen que la desesperación les gane, no dejen que se desanimen. El diablo nos va a intentar desanimar por muchos aspectos, nos va a intentar apartar de Dios. Ustedes hagan como unas tortugas de esas Galápagos, una concha bien grande, métanse ahí y digan, pues yo creo en Dios, yo estoy con Dios, yo sé que hice mal, pues que me perdone y que me ayude, Señor, pero no me voy a dejar que el diablo me gane, desanimándome, preocupándome, estresándome, para que me pierda, porque él sabe bien que si nos dejamos de la mano de Dios, nos perdemos. Entonces, y eso se encarga el diablo de hacernos creer. Entonces, no, miren, vayan a Dios. No hagan como Judas que fue y se ahorcó. Hagan como Pedro, que Pedro lo negó arteramente, hermanos, y con malas palabras. La tercera vez lo negó con malas palabras y Pedro siguió al Señor Jesús todavía y le pidió perdón y se salvó Pedro. Es que sea como sea, todos resbalamos. No nos quedemos ahí, hermanos. Vamos a Dios. Dios es bueno y nos va a proteger. Nos va a ayudar. Eso no nos dude nunca. Cristo es bueno, hermano. La siguiente síntesis de la doctrina adventista del juicio investigador se extraída del libro El conflicto de los siglos y se encuentra en la iglesia, en la SDA Seventh Day Adventist Encyclopedia bajo el título Investigative Judgment. Allí lo pueden ver lo que estoy transcribiendo aquí. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados serán cumplidos antes de la segunda venida de Cristo, lo que ya le estaba yo diciendo. O sea, el juicio, todo esto, antes de la venida de Cristo será cumplido este asunto. Y de allí los hijos de Dios que creemos en Dios, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, esos van a ser borrados, toditos hasta ese momento. Cuando usted vaya a bajar la tumba, no dude que Dios hizo su obra en usted. Y si permanecemos vivos cuando venga Cristo, pues nuestros pecados ya fueron borrados. José. Rafa, y para aclarar rapidito, ¿cómo vamos a ver que se cierra la puerta de la gracia? Cuando se No sabemos. Pero cuando se suelten las 7 plagas. No, cuando se sueltan las 7 últimas plagas es porque ya se acabó el tiempo de gracia. A eso me refiero, ¿no? Que si le empiezan a soltar las plagas es que ya se cerró. Sí, porque no sé la fecha, el día, pero me refiero a eso. Claro, porque recuerda una cosa, Jesucristo está intercediendo ahorita. Una vez que él salga de allí, dice la Biblia, cierra la puerta y nadie la abre y nadie cierra. Bueno, él sale del santuario, del santuario celestial, del lugar santísimo, está intercediendo como sumo sacerdote, en señal, si él deja eso y suelta el incensario que tiene en su mano, se llena de humo, dice el Apocalipsis 15:8, dice que se llena de humo el templo. Eso quiere decir que ya no intercede por nadie. El incensario son nuestras oraciones, ese incienso que se eleva a Dios, ese incienso es el símbolo de nuestras oraciones, de pedir perdón y de pedir ayuda. Y él intercede por nosotros. Una vez que lo suelte, ya se empiezan a caer las plagas, quiere decir que ya no está en el santuario intercediendo por nadie, y ahí sí cuidado. Ahí el que quedó, y el que no quedó, se perdió. ¿Sí me expliqué? Todos estamos. Amén. Perfecto. En la número 2, Cristo va al anciano de días en este tiempo de angustia previa, perdón, en este juicio investigador previo. Cristo viene hacia el anciano de días al fin de los 2300 días en 1844. Allí llega Cristo Jesús en 1844 y se presenta como sumo sacerdote, ya no como sacerdote, ya no como víctima, el Cordero. Sacerdote durante 1810 años, y entonces sí, en 1844 hasta la fecha, él sigue intercediendo como sumo pontífice por nosotros. Y allí aparece ante la presencia de Dios para ocuparse del último acto de su ministerio en favor del ser humano.
y del universo. Más bien del ser humano, los que creemos ahorita, tenemos ese problema ahorita, pero el universo va a mirar todo esto. La ejecución, ahí es la ejecución del juicio investigador. Jesús aparece como abogado de su pueblo para rogar delante de Dios en favor de él. Muy importante, y por eso trae el incensario, como le dije. En el gran día de la expiación final y juicio investigador, los únicos casos que se consideran son los del profeso pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Cuáles casos? Los de ustedes y mi caso. Son lo que está llevándose ahorita en este tiempo de expiación. Ya en el gran día de expiación final, cuando ya termine Dios su juicio investigador, ahí quedó. Y nuestros casos, ahí están, ahorita se están llevando a consideración. Los que ya murieron en el Señor y de nosotros, los que estamos vivos todavía. Terrible esto, hermanos. Pero recuerden que solamente el sumo sacerdote oficiaba por su pueblo, no para todos los del mundo. Son los que creemos que está ahorita él intercediendo por nosotros. Y los que no creen en Cristo que está en el santuario, ¿son de Dios o son del diablo? Pues ni una cosa ni otra. Ellos están siendo probados, los de otras denominaciones no entienden como nosotros entendemos esta teología, pero ellos, muchos de ellos, recuerden, la mayoría de los hijos de Dios en la actualidad y los que se van a ir al cielo con el Señor están en las iglesias protestantes, no están en la iglesia adventista. Y muchos de los que están en la iglesia católica, muchos de esos hijos de Dios también van a ser, pero todos esos de las iglesias protestantes y de la iglesia católica se van a salir de allí cuando se dé el anuncio del capítulo 18 de Apocalipsis. Allí ellos significa van a salirse de allí y van a venir a formar parte en esta iglesia. Y de esta iglesia, los que ahorita estamos que muy acá y allí yendo a la iglesia, sentaditos, muy contentos, pues muchos de esos se van a salir de ahí. Por eso dice así este asunto de los profesos cristianos. A ver, Luis tenía la mano levantada, ¿qué pasó? Quiero hacer un comentario. Sí, dígame. Si yo lograra salvarme, yo iría al cielo y quisiera ver los archivos, por decir, de gente conocida, porque la verdad yo no tendría interés en gente que nunca he conocido, porque este juicio va a ser de millones de muertos. Yo lo único que haría, miraría por qué José no entró. Son amigos, son gente conocida, mis hermanos. Eso me preocuparía nada más. O por qué no entró el pastor Jiménez. Sí. Eso no me interesaría. Entonces, nomás con 1 hora, yo creo, en el cielo ya la haría. Ya me dedicaría a las cosas, o cómo está la cosa. Claro, en este aspecto yo te entiendo bien, porque también he hecho esas preguntas para mí mismo. Y yo recuerdo una cosa, que si bien es cierto que nosotros miraremos en los libros, en los registros celestiales, ¿por qué razón cierta persona que conocimos en la tierra y no lo vemos allí? Y vamos a ver su caso. Al menos, si yo los conozco a ustedes, yo les di clases y alguno de ustedes no va, entonces yo voy a preguntar al Señor, ¿dónde está tal persona? Me dice, ven, y los ángeles me muestran en el registro la vida de ustedes, del que no se fue, del que no fue. Lo mismo conmigo. Es el pastor Jiménez no vino, no lo veo por ningún lado. Ah, bueno, pues van a ver, el Señor dice, pues vean por qué, y me muestra el caso. Pero no lo vamos a ver con tristeza, porque en ese tiempo recuerden que somos diferentes, nuestro carácter ha sido transformado, no nos vamos a gozar ni a reír, estaremos conscientes de lo que está pasando, pero no con esa tristeza que embarga al ser humano en la tierra, hermanos. Va a ser diferente el sentimiento. Continuando, comenzando con los que vivieron primero sobre la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivientes. Cada obra, esto es muy importante que va en el número 5,
lo que está sucediendo ahorita. Lo demás puede ser que no lo pueda entender, pero esto sí debe entenderlo. Este juicio está comenzando con los que vivieron primero sobre la tierra, o sea, de los muertos, y que nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los que estamos vivos ahora. Cada obra del hombre es presentada delante de Dios y es registrada para fidelidad o infidelidad. Los libros del registro del cielo, en los cuales están registrados los nombres y obras de los hombres, están para determinar la decisión del juicio. La ley de Dios es la norma por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán juzgados en el juicio. Todos los que verdaderamente se hayan arrepentido del pecado y por fe hayan reclamado la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio tendrán anotado el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, a medida que hayan llegado a ser participantes de la justicia de Cristo y sus caracteres hayan sido encontrados en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán perdonados y ellos serán considerados dignos de la vida eterna. Muy interesante esta parte. Esto es lo que está sucediendo y que va a suceder. Y tengan fe de que pase lo que pase, hemos creído y creemos en Dios y va a seguir creciendo nosotros ese espíritu del Señor a modo de que dejemos por completo toda esa cosa que nos evita hacer la obra de Dios. Y poco a poco se logra a través del tiempo. Unos van más rápido, otros van más lento, pero todos los hijos de Dios que creemos sinceramente en Dios nos va a ocurrir. Lo malo es aquellos que están como, pues voy a ver qué pasa. Eso sí no creo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nomás están allí viendo a ver a qué horas y así no juega Dios. Así no entra Dios al ruedo, ¿no? Cualquiera que mantenga pecado de los cuales no se haya, ni lo que le estoy diciendo ahorita, no se haya arrepentido, dice, y sin perdón en los libros de registro su nombre será eliminado del libro de la vida y las buenas obras que están en sus registros serán borradas delante de la memoria de Dios. ¿Por qué? Porque hay un libro de memorias, ya decíamos nosotros, ya hablaremos más adelante de los libros. Cuando termine la obra del juicio investigador se habrá decidido el destino de todos para vida o para muerte. Cuando termine el juicio investigador, Cristo vendrá y su recompensa con él estará con él para dar a cada uno conforme a sus obras. Muy interesante esto, hablaré un poco más de las obras que Dios dice de justificación por la fe. En el juicio de Dios, aquí está más delineado, para como un... el juez es Dios, dice en Salmo 97, Hebreos 12. Dios Padre da el juicio a su Hijo Jesucristo, es muy cierto. Ahí está la cita, Juan 5:22. El abogado es Cristo, en Hebreos 7:21 dice, en Juan 2:1. Los testigos son los ángeles. Los 10 mandamientos serán la norma del juicio. Se juzgará de acuerdo a la conciencia que hemos tenido, según las obras de cada uno y según las palabras, dijo Cristo Jesús también. Según los pensamientos, según los dones otorgados, la recompensa de los justos, la vida eterna, herederos de la tierra, la recompensa de los injustos, la recompensa de Satanás y de sus malos ángeles. Exhortación, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar a Dios, vigilar, orar y vivir la vida en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que está en este juicio de Dios. Así, ahí están las citas todas. Este estudio de hoy se los voy a enviar por correo. Lo estoy explicando para que ustedes lo puedan explicar a alguien más, pero está todo aquí presentado en este, y así que esta cita no se preocupen, las van a tener, yo se los voy a enviar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Así que Dios les bendiga en este caso del juicio y por consiguiente la recompensa para los hijos de Dios que creemos. Somos imperfectos. No entiendo, Señor, yo soy malo, soy imperfecto, pero ayúdame. Y creemos en Él. Bueno, que nos ayuda, ¿verdad? Y no se sientan desesperados, confíen en Dios, que Él siempre hay el modo de ayudarnos, que Él es un Dios bueno. La tierra nueva será nuestro hogar, pero es una tierra, muchos dicen no vamos a ir al cielo, dicen los testigos de Jehová, que porque la tierra será nuestro hogar. Pues muy cierto que será nuestro hogar la tierra, pero también muy cierto que primero vamos a ir al cielo.
es una realidad también, que la tierra, recuerden, durante milenios se queda desordenada y vacía, y los testigos de Jehová no creen eso. Pues ahí está escrito en la Biblia, no sé por qué no lo creen, pero ahí está escrito. Así que y dice, como decía nuestra hermana Aida la semana pasada, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Ella se refería tal vez a otra, de otro grupo que menciona, pero ese texto que ella me mencionó de Isaías, aquí está, 11:9. Este texto quiere decir que en aquel tiempo, en la vida eterna, cuando Dios haya renovado la tierra, ya en la tierra solamente habrá conocimiento de Dios, ya no habrá conocimiento del pecado, ni conocimiento del mal. Ya no necesitaremos ni los dones espirituales, tendremos necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque ya está llena del conocimiento de Dios. Dios es el que abunda, y la naturaleza también, y no se echa a perder ni se marchitará. Estaremos bien en esta tierra. Muchas personas, incluyendo teólogos y estudiosos de la Biblia, piensan y enseñan que viviremos por la eternidad con Dios en su reino, figurándolo fuera de este planeta Tierra. Sin embargo, la Biblia no apoya este concepto fantasioso. Muchos otros dicen que será aburrido vivir en la eternidad tocando un arpa en las nubes. Se burlan. Algunos se burlan y, bueno, no podemos evitar que lo hagan. A mí, conmigo se han burlado así la gente. En realidad, ¿qué es lo que haremos allá? ¿Estará aburrido durante toda la eternidad? Bueno, no piensa en la eternidad como usted piensa en la tierra. En la tierra hay problemas, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer esto y lo otro. Bueno, sufrimos mucho en la tierra y gozamos mucho a nuestro modo de entender. Pero si ustedes supieran la grandeza que hay en estas cosas de la eternidad, recuerden que los hijos de Dios al paso de la eternidad van a olvidar todo lo que hay en esta tierra porque hay demasiada bondad allá. Rafa, podríamos añadir como en el principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, ¿verdad? No estaba aburrido en ese tiempo, tenían cosas que hacer. Así que me imagino va a ser similar y pues vamos a tener la opción de conocer otros mundos. Miren, a mí me han preguntado, bueno, ¿y vamos a tener sexo allá? ¿Vamos a ir al baño? Cosas así me han dicho. Y pues no creemos nosotros. Uno decía, un muchacho decía muy inteligente en la escuela, en el colegio, acá en el colegio. No, dice, yo me aburrido el cielo, dice, a mí me gusta resolver los problemas, me gusta. Bueno, es que está pensando en el cielo, en la eternidad, como le da a entender aquí su concepto terrenal. Pero cuando venga Cristo y veamos las maravillas de Dios en el cielo, hermanos, ahí vamos a ver entonces qué significa estar en la eternidad. Y no va a ser aburrido. Créanme que no, porque pues si hoy en este día, imagínense el universo, cuántos planetas tendrá, cuántas galaxias, ni siquiera las hemos contado. Galaxias, hay millones de galaxias y cada galaxia tiene millones de planetas. Así que aburrido en la eternidad. Ya le daré toda la vuelta en la eternidad a todo el ciclo universal, pues regresaré otra vez acá porque dejé muchos amigos al principio. Y así sucesivamente, habrá muchas cosas. Aquí, así que vean por qué lo digo lo que digo. Él es omnipresente. Por ejemplo, en el universo existente muchas galaxias con sus sistemas solares y estos a su vez con sus planetas. Dios sustenta a todos con su amor y su poder y su gracia. Y está allí presente en todo el universo, pero no voy a estar viviendo en aquellos planetas con aquellos moradores ni ellos conmigo. O sea, en una palabra, voy a tener por hogar eternamente este planeta Tierra. Ustedes y yo aquí vamos a vivir. Ya no va a estar México, ya no va a estar el USA, pero va a estar nuestro planeta. Iremos a visitar otros planetas, sí, cierto, pero ellos viven allá y yo vivo acá. Ellos podrán venir acá si quieren, pero yo también voy para allá si quiero. En una palabra, pensemos positivamente de acuerdo al aspecto celestial y como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, si te hablo de las cosas terrenales, no entiendes, pues ¿qué será si te hablo de las cosas celestiales? Hay que ver las cosas como son celestiales.
pero tanto ellos como yo estaremos viviendo en el reino de Dios, aunque nos visitaremos ciertamente. Interesante todo esto, hermanos. Nuestro hogar eterno será este planeta. Los hijos de Dios heredarán la tierra, este planeta, así como Noé y su familia. Mateo dice, Abraham esperaba la promesa de Dios. Entonces, ¿a qué viene Cristo en esta segunda venida? A llevarnos con él. ¿Con qué propósito nos llevará? Para gozar la eternidad y ver maravillas y tener el juicio en el cielo durante 1000 años. Miraremos sus maravillas, dice en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio ni oído jamás oyó, dice el apóstol Pablo, son las que Dios tiene preparado para sus hijos por siempre. Regresaremos a esta tierra después de milenio. El reino de Dios llenará toda la tierra, Daniel 2:44. ¿Cuándo? Después del milenio, Dios limpiará esta tierra. Sofonías 3:8, 2 Pedro 3:7. Destruirá al diablo y a sus ángeles y al inicuo y limpiará todo. Destruirá todo. 2 Pedro 3:10 y Malaquías 3:1-3. Dios promete que después de destruir todo lo que el hombre hizo bajo el poder del pecado, Dios recreará todo como fue antes de que hubiera pecado sobre esta tierra. Una visión del futuro próximo para los hijos de Dios está en Apocalipsis 21:2. Véanlo. ¿Cómo será esta tierra? Isaías 65 nos dice. ¿Qué haremos allí? Pues haremos muchas cosas, como dijo José. Adán y Eva no se aburrían. Y ahora sí que trabajaban solamente por ejercitar algo, pero no por necesidad. Comían de los árboles frutales, no tenían necesidad de sembrar, no tenían necesidad de hacer casas, ni de vestidos, porque estaban desnudos y no les daba ni frío. Tenían la inmortalidad, perdón, la gloria de Dios. ¿Y qué más haremos? Guardaremos el sábado y comeremos el fruto del árbol de la vida, dice en Isaías 66, 22 y 23. La belleza del nuevo mundo en esta tierra, lo vemos ahorita muy bonito, pues imagínense cómo están esos paraísos terrenales que vemos ahí, qué bonito. De verdad que son bonitos, pero la tierra nueva será mucho mejor, 1000 veces mejor. ¿Te gustaría vivir en esta tierra nueva? Lo único que tienen que hacer ustedes y yo es entregarnos al Señor Jesús y que Él haga su obra en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿No? Bueno. ¿Tienes algo? Rafa, ¿tienes algo para la próxima semana ya planeado o podemos? ¿Cómo? ¿Tienes algo para la próxima semana, un tema o podemos proponerte uno? Bueno. No, bueno, entonces vamos a continuar con los temas doctrinales que estoy teniendo, porque nuestra nueva hermana necesita aprender estas cosas. Bueno, comentar, sería que bueno a ver si podías comentar sobre las plagas, cuáles son las plagas. Sí, como no, esas las vamos a tocar en su momento. Sí, también las vamos a tocar. Las voy a enseñar también, ¿ok? Bueno, deseo que Dios les bendiga a todos. Un placer saludarles a todos. Nomás nos faltaron los hermanos Camacho, estuvo Alba, Lulú, María, Lupita. Yo no sé por qué se pone María si la conocemos por Lupita. Le damos chance, le damos quebrada. ¿Ok, Lupita? Ok, Abrahamcito, gracias por estar aquí. Salúdenme a los hermanos que andan en Utah, feliz ahí en el desierto, ¿no? Sí, fueron de viaje. Ay, qué bueno. ¿Fue su mamá también? No, mi mamá está aquí. Miren, se la habían llevado, hombre. Pues fueron ellos, nomás la familia, mi hermano, Erika y las hijas. Claro, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, lo importante es que estén bien. Albita, gracias por conectarte ahora acá. ¿Te gustó el estudio? Luli, ¿cómo estás? Yes, I'm here, good. Me da gusto saludar. No contesta. Pero no se ven. No se ven. Yo quiero verlos, a ver cómo están. Casi no nos vemos y así, hombre. Aparezcanse por lo menos, pónganse ahí para que los vea yo. Dios les bendiga a todos. Un placer saludar. Feliz semana a todos. Dios los bendiga. Feliz semana, bendiciones. Feliz semana, hermano. La semana va a estar bueno, no crean que no. Que Dios lo bendiga. Hasta luego a todos. Que tengan feliz semana. Feliz semana a todos. Bye. Bye. Bendiciones.
Bendiciones. A tú.